La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Les saluda una vez más su hermano y amigo Mickey Rivera. En esta ocasión, continuando con el curso sobre la educación cristiana. Las primeras dos clases estuvimos hablando acerca de lo que es la educación cristiana. Definimos lo que es la educación cristiana. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la educación cristiana. Y en la segunda clase estuvimos hablando acerca del perfil del educador cristiano. Mencionamos que la enseñanza es un don dado por Dios a la iglesia y que todo aquel que desee ejercer este don debe entender que ha sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, estuvimos mencionando algunas características y cualidades del educador cristiano. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del diseño de la clase, el diseño de la clase. Y cuando hablamos acerca del diseño de la clase, lo que queremos mencionar es que quien enseña la clase es responsable de seleccionar las técnicas, la metodología y las actividades que ha de usar para presentarla. ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿Qué actividades voy a utilizar para presentar la clase? Y es muy importante porque a pesar de que tenemos unas guías para presentar clases, como por ejemplo en la clase dominical tenemos la guía del maestro, y en clases para adultos pues tenemos algunos libros que usamos. El maestro es responsable de seleccionar las técnicas, los métodos y las actividades para poder enseñar su clase. Por eso, a continuación, vamos a ofrecer algunos consejos prácticos que pueden guiarle a la hora de preparar la clase. Y lo primero que vamos a discutir en esta ocasión es la organización de la clase. Y vamos a enumerar 10 pasos que pueden ayudarle a preparar una clase interesante y llamativa. Es bien importante que nuestras clases sean variadas, que tengan diferentes técnicas de enseñanza, de manera que el estudiante se sienta motivado y atraído a cada una de estas clases y que no sea una clase monótona donde meramente el maestro se para al frente de la clase a leer un libro y el estudiante se desconecta de la clase ya pasado los primeros minutos y no presta el interés y no desarrolla unas destrezas dentro de la clase para poder aprender la lección que estamos llevando a cabo. Lo primero que debemos de tener en consideración dentro de la organización de la clase es que debemos de proveer un ambiente propicio para el estudio. Un ambiente propicio para el estudio. Nuestro ambiente, o sea, el ambiente donde presentamos la clase es bien importante porque debe de invitar al estudio y debe de invitar a que el estudiante analice las verdades bíblicas que se le están preparando. Y si no tenemos un ambiente propicio para poder presentar el estudio, eso va a minar la efectividad con que podemos llegar con la enseñanza a nuestros estudiantes. Y dentro del ambiente propicio para el estudio, lo primero que debemos de tomar en consideración es la cantidad de tiempo que tenemos para dar la clase. La mayoría de nuestras iglesias separa una hora para que se dé la clase, y una hora pues no es suficiente tiempo, pero si el maestro sabe organizar su clase, le puede sacar provecho a una hora de clase. El siguiente punto que debemos de tener en consideración es que tenemos que tener claro el número de estudiantes que componen su grupo, el número de estudiantes que componen su grupo. Si los grupos son pequeños, podemos manejarlos mejor, pero si el grupo es grande o es demasiado grande, es muy difícil usar otra técnica que no sea la conferencia. Así que el número de estudiantes que componen su grupo
va a tener una determinación bien grande en cómo usted prepara y presenta su clase. Por último, dentro del ambiente propicio para el estudio, debemos de considerar el lugar donde se enseña la clase. Muchas de nuestras congregaciones tienen salones preparados para enseñar la clase, pero otros u otras, no tienen las facilidades necesarias y se ven obligadas a utilizar el templo. Y dentro del templo, pues hay unas desventajas, ya que puede que haya muchas interrupciones, puede que el tiempo que se utilice para dar la clase sea cortado, ya que luego de la clase se va a ofrecer un servicio de adoración y la ubicación de los músicos del grupo de adoración y otras preparaciones para ese servicio de adoración va a minar la privacidad y el ambiente propicio para poder enseñar una clase. Se debe tener en cuenta las habilidades y los intereses de su grupo. No es lo mismo enseñar a una clase de niños que enseñar a una clase de adultos. Y esto va a determinar en gran medida las actividades que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, si usted le va a dar una clase a niños pequeños, no le debe asignar lecturas largas y complicadas, porque no van a poder ejercer esas destrezas con lo que deseamos, ¿no? Que puedan leerlas, puedan analizarlas, puedan contestar preguntas. Por lo tanto, si son niños pequeños, debemos darle lecturas cortas. Tampoco debemos de discutir temas como la comunicación en el matrimonio con jóvenes, porque los jóvenes tienen otros intereses. Lo importante aquí es que usted pueda adaptar la clase a las habilidades e intereses de su grupo. Prepárese debidamente. No deje para preparar su clase el día antes de la clase, bien sea tal vez martes en la noche, porque ofrece una clase los miércoles para un grupo en su iglesia, como los hombres, las mujeres o los jóvenes. O si usted es maestro de escuela dominical, no deje para preparar su clase el sábado en la noche, cuando la va a presentar el domingo. Y para presentar debidamente la clase, vamos a tomar en consideración que el material de la clase, bien sea el libro de la clase o la revista de la escuela bíblica, es solamente una herramienta que se utiliza para una mejor organización. El libro de la clase dominical, el libro de su clase, es solo una herramienta. Eso no exime al maestro a que se prepare debidamente. El maestro, como les he mencionado, debe de prepararse debidamente y con tiempo para presentar su clase. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a preparar nuestra clase son las siguientes. ¿Qué voy a enseñar? Voy a enseñar un libro del Antiguo Testamento, voy a enseñar un libro del Nuevo Testamento, voy a enseñar un salmo, voy a enseñar acerca del matrimonio, voy a enseñar acerca de la oración, voy a enseñar un tema teológico profundo como lo es la escatología. ¿Qué voy a enseñar? Es la primera pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué espero que los alumnos aprendan cuando yo presente esta clase? ¿Qué yo espero que ellos aprendan? ¿Qué destrezas yo deseo que ellos se lleven de la clase? ¿Qué verdades bíblicas ellos se van a llevar para ponerlas en práctica en su vida y que su vida cambie y les ayude a madurar como creyentes? ¿Qué actividades educativas voy a usar? Voy a usar una conferencia, voy a usar preguntas y respuestas, voy a usar discusión en grupo, voy a usar estudio de casos. En resumen, ¿qué actividades educativas usaré? ¿Qué recursos didácticos usaré? Voy a utilizar recursos audiovisuales, voy a utilizar una vez más una conferencia, voy a utilizar cartulinas, voy a utilizar videos. ¿Qué recursos didácticos usaré?
¿Qué estrategia usaré para motivar el grupo? Los pondré a trabajar en equipo para que aprendan lo que es trabajar en equipo, trabajar en grupo. Voy a asignarle una tarea después de la clase para que pongan en función y en práctica lo que le enseñé como equipo, una donación de equipo usado, alguna organización sin fines de lucro en la comunidad. ¿Cómo arreglaré el salón de clases? ¿Lo obtendré en el método tradicional donde las sillas están una detrás de la otra? ¿O haré un arreglo con las sillas donde formaré dos círculos y sentaré a cada uno de los grupos para que discutan un tema que yo les voy a asignar? ¿Qué preguntas haré? Haré preguntas sobre la definición de términos, haré preguntas de interpretación, haré preguntas que tengan que ver con el conocimiento y la información que les voy a someter en la clase. La número 8, ¿qué alternativas presentaré al grupo? Presentaré algunas alternativas para que estudien la clase en el salón de clases, valga la redundancia, o le daré una tarea para que la hagan en su hogar y la traigan al salón hecha. ¿Qué direcciones voy a dar? Directrices. ¿Cómo voy a explicar las instrucciones? Voy a dar suficiente tiempo para que ellos me hagan preguntas si no conocen las instrucciones o las tareas que les estoy asignando, o sencillamente lo daré todo por escrito y dejaré que ellos puedan por sí mismos averiguar cómo hacer las cosas. Por último, cómo responderé a las preguntas y actitudes del grupo. Cada grupo, como le mencioné anteriormente, va a tener diferentes actitudes porque los adultos, por ejemplo, les importa las preocupaciones que tienen y que se traten temas relacionados a su vida como adultos, mientras que los jóvenes tienen otras actitudes porque están yendo al colegio o están yendo a la escuela secundaria o están yendo a la escuela superior, y por lo tanto sus actitudes y sus preguntas van a ser diferentes. De manera que todas estas preguntas nos van a ayudar a que nosotros podamos tener claro y tener en consideración la preparación que necesitamos para esa clase. Un ejemplo clásico que podemos utilizar para la preparación de la clase es que usted tiene que pensar que si va a ir a hacer un viaje hacia California, necesita preparar y planificar qué ruta va a llevar. Voy a guiar y voy a pasar por Texas y luego voy a llegar a California, o voy a volar hacia Reno, Nevada, y de Reno, Nevada tomo otro avión y llego a California. Pero este ejemplo que les doy, lo importante es que usted sepa que si va a salir para California a través de un viaje, cuando usted llegue, si llega a Nueva York, va a entender que está en el lugar equivocado. Por lo tanto, si trazamos la ruta correcta para llegar a California, no debemos llegar a Nueva York, sino que debemos llegar a California. Y así mismo es una clase. Cuando trazamos una ruta, si vamos a llegar a una verdad central y a discutir ese tema de esa verdad central, debemos de entender que lo hemos hecho cuando los estudiantes responden y entienden lo que le hemos enseñado. Continuamos entonces, y lo próximo que vamos a ver, que otro aspecto importante en la preparación de una clase, es la oración. La oración es determinante. En la oración es donde nosotros le pedimos a Dios la dirección y la inspiración necesaria para preparar y ofrecer una clase edificante. También en la oración es donde intercedemos por el grupo, no solamente por el grupo, sino por todo el programa educativo de la iglesia y por todos los maestros que participan en ese programa educativo. Así que en mi experiencia personal he descubierto que en la medida en que más me preparo en oración, más efectiva es la presentación de una clase. Y este es un aspecto que no podemos de pasar por alto en la preparación de una clase. Lea cuidadosamente el material de la clase. Lea cuidadosamente el material
de la clase. Debemos de prepararnos debidamente leyendo la lección que vamos a discutir o el libro o el material que vamos a discutir. Y vamos a ver que si nosotros leemos cuidadosamente, podemos entonces estudiar el contenido de la clase que incluye la base bíblica. ¿Qué base bíblica voy a tener? ¿Qué verso bíblico voy a utilizar? ¿Cuál es el contexto de ese verso bíblico? ¿Cuál es el contexto del libro de ese verso bíblico? ¿Cuál es el contexto de ese tema dentro de la Biblia que voy a presentar? ¿Qué introducción voy a utilizar? ¿Cuál va a ser el desarrollo de la clase? ¿Cuál va a ser la conclusión de la lección? ¿Qué ayudas educativas voy a incluir para discutir la meta o el propósito de la lección? ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? ¿Qué es lo que yo espero que al final de la clase mis estudiantes hayan aprendido? ¿Qué actividades voy a presentar? Y necesito estudiar un diccionario bíblico para buscar la definición de algunos términos para poderlos presentarlos con claridad a la clase. Todo esto es parte de lo que nosotros debemos de hacer para prepararnos cuando estamos estudiando una clase. Y todo este material que estamos mencionando es necesario que lo podamos llevar a cabo para estar bien preparados al hacer una presentación de clases. Lo próximo que debemos de hacer es identificar la idea central. ¿Cuál es la idea central? Cada lección debe de tener una idea central que resuma el mensaje que se desea comunicar. Usted puede estar estudiando o más bien puede estar presentando toda una serie de clases durante todo el año. Por ejemplo, el libro de los hechos. Usted puede estar estudiando el libro de los hechos, pero cada día que usted se presenta delante de su grupo a presentar esta clase, usted debe tener una idea central, una verdad central que quiere presentar a ese grupo, y para poder hacerlo claramente, primero que nada, usted debe haberse sentado a definir cuál es esa idea central. Y le sugiero que esa idea central usted la escriba, porque cada clase debe tener una idea central que resuma el mensaje que se desea comunicar. Debe ser una oración completa que describa el tema central. Por ejemplo, Salmo 34:8. El creyente debe confiar en Dios en toda circunstancia. Como les mencionaba, debe describir esa idea central, ese tema central. Y debemos de diferenciar entre el tema central de una lección y el título de una lección. El título de la lección es algo que atrae al estudiante para fijar su atención en la idea central o tema central, pero son dos cosas diferentes. El tema central, por ejemplo, de este sermón que tuve la dicha de predicar, que es el Salmo 34:8. El creyente debe confiar en Dios en toda circunstancia. En esta oración usted debe incluir la palabra Dios, debe de incluir la palabra Cristo, debe de incluir la palabra Espíritu Santo, porque usted está hablando acerca de Dios, está hablando acerca de Jesús, está hablando acerca del Espíritu Santo, y debe de conducir al estudiante hacia Dios. Por lo tanto, la palabra Dios debe estar incluida en esta oración. No solamente eso, sino que debe tener un verbo: confiar, correr, saltar. O sea, todo este sinnúmero de elementos deben de estar bien claros en la idea central que usted presente durante cada lección. Determine los objetivos de la lección. Una vez aclarada la idea central, debe redactar los objetivos. Y los objetivos describen lo que el maestro espera lograr durante la clase. El tema nos va a presentar qué tema específico voy a discutir en la clase. Y los objetivos describen lo que el maestro espera lograr durante la clase. Por ejemplo, si usted está estudiando el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, pues entonces
algunos de los objetivos que al terminar la clase los estudiantes podrán llevar a cabo, podrán conocer, podrán dominar o podrán tener el conocimiento es, por ejemplo, definir la palabra ángel. Número 2, explicar el significado simbólico del número 7. Y número 3, hacer una lista de las recompensas que le esperan a los creyentes. Por lo tanto, cuando usted determina los objetivos de la lección, estos son los pasos necesarios para alcanzar la meta o el propósito de la clase. Los pasos necesarios para alcanzar la meta o el propósito de la clase. ¿Cuál es lo próximo que debemos de entonces llevar a cabo? Seleccione las técnicas educativas. ¿Cómo voy a presentar la clase? ¿Qué técnicas educativas voy a utilizar? Voy a utilizar una conferencia. Voy a utilizar preguntas y respuestas. Voy a utilizar un video. Voy a utilizar solución de problemas. Voy a utilizar discusión en grupo. Voy a utilizar estudio de un caso. Todas estas son técnicas educativas que podemos utilizar en una clase. Y lo importante en estas técnicas educativas es que usted pueda variarlas de manera que conduzca a una clase interesante, una clase diferente, una clase donde el estudiante se muestre interesado a participar, porque como siempre he mencionado en muchas de estas presentaciones que tienen que ver con la educación y que incluso tienen que ver con la presentación de sermones, es que el estudiante solamente aprende y retiene un 10% de lo que oye, pero retiene un 90% de lo que habla y un 80% de lo que hace. Así que cada clase, para poder ser efectiva, debe tener una combinación de cada una de estas técnicas que utilicemos para presentarla. Utilice diversos materiales educativos. Utilice, si es una clase para niños, puede utilizar material como papel de construcción, libros para colorear y crayones. Pero si es una clase para adultos, también puede utilizar materiales audiovisuales como mapas, fotografías, carteles, videos. En la época de la tecnología podemos utilizar links que se puedan llevar a cabo, presentaciones en el salón interactivas donde el estudiante pueda ver en el internet diferentes presentaciones audiovisuales de lo que estamos enseñando. Y es necesario que hagamos esto porque debemos de proveer al estudiante materiales educativos que estimulen su creatividad. En la verdadera enseñanza, en el verdadero aprendizaje, se utiliza la creatividad del estudiante, pero que también los motiven a participar y que les ayuden a comprender la idea central de la lección. Todos estos materiales educativos, el fin de ello es que ellos entiendan la idea central. Usted debe de hacer lo indecible dentro de los materiales educativos para que al fin de la lección el estudiante se lleve la idea central en su corazón y la haga parte de su vida. Desarrolle un plan de clase. Esto es bien importante. Fíjense ustedes que llevamos un flujo de todo lo que debemos de hacer en la organización de la clase y ahora vamos a desarrollar un plan de la clase. Tengo un tema. Deseo presentar esa clase o ese tema a esa clase de una manera específica, con una tarea educativa específica. Tal vez pueda hacer la conferencia, tal vez pueda hacer la discusión en grupo, pero ahora necesito tener un plan de clase para presentarlo. Y le voy a presentar unos elementos y al final entonces le voy a presentar una hoja de trabajo que le va a ayudar a tener más claramente lo que queremos decir con el desarrollo de un plan de clase. Lo primero que tenemos que hacer en ese plan de clase es tener una apertura. La apertura es la parte más importante de la clase. Es ahí donde usted va
a poder capturar el interés de la clase. Y fíjense que usted solamente tiene unos 90 segundos para poder capturar el interés de la clase. Si la clase no es interesante y usted captura el interés de ese estudiante, se va a desconectar y ahí es donde decide si va a participar en la clase o solamente va a ser alguien pasivo que va a oír la clase y meramente va a estar sentado en su silla, no teniendo participación. Por lo tanto, es la parte más importante de la clase. En esta sesión el maestro va a invitar al grupo a participar. Va a presentar la idea central, el propósito de la clase y va a relacionar el tema con las experiencias de sus estudiantes. Recuerde usted que lo que a mí me importa es lo que yo voy a capturar de la clase. La clase puede tener muchos principios bíblicos, puede tener muchas verdades bíblicas, pero si no es algo que está relacionado con mi experiencia, no va a capturar mi atención. Número 2, la presentación de la clase o el desarrollo de la clase. En esta sesión se debe presentar la información necesaria para el estudio del tema. Es aquí donde usted va a desarrollar la clase, es el grueso de la clase. Y lo va a presentar por medio de una o varias técnicas educativas. Ya de antemano, usted decidió y usted seleccionó cuál técnica educativa usted va a utilizar. Número 3, la exploración. En esta sesión de la exploración, los estudiantes necesitan tiempo para explorar el tema y los conceptos que presenta la lección. Le vamos a dar la oportunidad al estudiante para que explore el tema. ¿Cómo va a explorar el tema? Pues sencillamente va a explorar el tema dándole algunas actividades donde ellos puedan tomar parte activa, porque no es suficiente presentar la información para desarrollar una clase interesante y eficaz. Los estudiantes necesitan tiempo para explorar el tema y los conceptos que presenta la lección. Recuerde que usted va a estar presentando diferentes conceptos, diferentes ideas, diferente información y muchos de estos conceptos son difíciles. Así que los estudiantes necesitan tiempo para explorar el tema. No es solamente ver, no es solamente escuchar, sino también explorar. Y dentro de algunas actividades que invitan a la exploración del tema está la formulación de preguntas, la discusión de asuntos de interés, la solución de problemas, los ejercicios de práctica, el uso de recursos audiovisuales y la asignación de tareas. ¿Cuál es lo próximo entonces que debemos de tener en consideración? Y aquí les presento una vez más lo que les mencionaba: discusión de asuntos de interés, solución de problemas, ejercicios de práctica, uso de audiovisuales y asignación de tareas. Número 4, dentro de el diseño de la clase o el plan de la clase, es la respuesta creativa. En la respuesta creativa, lo que buscamos es que los estudiantes expresen lo que piensan acerca del tema y relacionen el contenido de la lección con sus propias experiencias de vida. Recuerda que, como le mencionaba anteriormente, el estudiante va a relacionar la clase con lo que le importa a él y con lo que tiene experiencia en su vida. Por lo tanto, en esta sección, el maestro debe de exhortar a los estudiantes a que expresen en sus propias palabras lo que piensan, lo que sienten y lo que creen acerca de este tema. De esta manera, el maestro podrá evaluar si los estudiantes han alcanzado los objetivos trazados en la lección, objetivos operacionales, o sea, objetivos prácticos. ¿Cómo yo puedo evaluar si mi clase aprendió lo que yo le enseñé? Si mis estudiantes aprendieron a través de la respuesta, cómo ellos están respondiendo a lo que les enseñé. Y es una manera poderosa poder evaluar cuando usted ve a los estudiantes fuera de su clase poniendo en práctica lo que le hemos enseñado. Y por último, el cierre.
En el cierre se resumen los puntos claves del contenido de la lección y se repasan los aspectos sobresalientes de la clase. Cada clase debe tener un buen cierre, un resumen de lo que enseñé y un repaso de lo más sobresaliente de la clase. Como les mencionaba anteriormente, para poder tener esto por escrito y tener una guía, porque si no lo hacemos por escrito se nos puede olvidar lo que queremos presentar en la clase, cada uno de estos pases, se recomienda que se use una hoja de trabajo. Se le menciona aquí como una hoja de trabajo, pero también lo podemos mencionar como un bosquejo. Si usted se le hace la palabra bosquejo más fácil, pues utilice un bosquejo o una hoja de trabajo. Y aquí les presento un ejemplo de un plan de clase y de una hoja de trabajo. En el tope superior, la fecha de la clase, el título de la lección y luego la idea central de la lección. Recuerden que ya hemos explicado que no es lo mismo el título de la lección que la idea central de la lección. Son dos cosas diferentes. Usted puede tener un título llamativo, como Dios tiene el control, y la idea central de su lección es Dios responde a la necesidad de cada circunstancia de la vida del creyente. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, la apertura, ¿cómo voy a abrir esta clase? ¿Cuál va a ser la introducción? Luego, la presentación de la clase, el desarrollo de la clase, el grueso de la clase, la exploración. ¿Qué oportunidad le voy a dar a mis estudiantes para que exploren? ¿Qué actividades voy a llevar a cabo para que ellos exploren esa idea central? Respuesta creativa, ¿cómo están respondiendo ellos? Le doy la oportunidad para que en sus propias palabras, sus propias ideas, expresen lo que ellos creen del tema central. Y por último, que el cierre, que no es otra cosa que la clausura de la clase. Luego, finalmente, entonces, usted como maestro va a evaluar la clase y va a determinar qué cosas importantes usted debe mejorar en la presentación de las clases, de manera que la próxima clase usted pueda tener una mejor presentación. Así que en esta ocasión les he hablado acerca de el diseño de la clase, cómo diseñamos la clase. Y dentro del diseño de la clase estuvimos hablando acerca de la organización que debe tener esa clase. Luego estuvimos hablando acerca de cómo yo voy a preparar esa clase. El diseño de la clase no es otra cosa que yo prepararme, evaluar y tener en consideración cómo voy a presentar la clase. Y esta presentación debe de hacerse por escrito a través de una hoja de trabajo o de un bosquejo, como les presenté, para que así nos pueda llevar del punto A al punto Z y podemos tener un viaje donde lleguemos al destino que hemos trazado para la presentación de cada clase. Sé que no tengo una tarea en esta clase, pero se las haré llegar a vuelta de correo electrónico cuando le incluya esta clase para que tú puedas completarla y me la puedas enviar. Así que, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre, les habló su hermano y amigo, Mickey Rivera. Gracias por estar con nosotros en este día y será hasta una próxima presentación.